Bien, vamos a pasar a la lectura bíblica. Buenos días, hermanos, a cada uno de ustedes, que les bendiga. Hermanos, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias y ponernos de pie. Y vamos a ir a uno de los libros de Salmos, Salmo 145. Y vamos a leer del versículo del 8 al 9. Salmo 145. Y vamos a leer de los versículos del 8 y el 9 y después ir en oración. Amén. Gloria a Dios. ¿Todos están ahí, hermanos? Bueno, hermanos, vamos a la lectura bíblica. La palabra de Dios nos dice así: Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Vamos a ir en oración, hermanos. Bendito seas, Padre Todopoderoso, Dios y Señor, Padre mío, venimos ante tu presencia, Padre. Gracias, Señor mío, por este privilegio tan grande, Señor mío, de tener tu palabra en nuestras manos, Señor. Gracias, Padre mío, porque todas tus bendiciones que nos has dado hasta este día, Señor. Gracias por el convivio tan maravilloso que tuvimos ayer entre hermanos, Señor, como iglesia, Señor, como congregación, Padre mío, como hijos tuyos, mi Señor. Gracias por todos esos bellos momentos que nos das, Padre. Te ruego así mismo, Señor mío, por este servicio, sea tu mano, Señor mío, obrando poderosamente en cada uno de nuestros corazones, mi Señor, y transformando cada día, Señor mío, conforme a tu buena voluntad, Padre. Te ruego, Señor mío, por cada una de las familias, Señor, que no están aquí, incluyendo a mi pastor, Padre mío. Tú sabes que él está en recuperación, Señor. Que sea tu poder y tu gloria sobre él, Padre mío, y enséñanos, Señor, a caminar en tus caminos, Padre. Te ruego, Señor mío, también uses a mi hermano en gran manera, Señor, que él sea un instrumento poderoso en tus manos, Padre. Háblanos a través de él, Señor. En nombre de nuestro Señor Jesucristo te pido y te ruego. Amén. Ya, amén. Mi hermanito. Bueno, buenos días, hermanos. Pueden sentarse. Espero que hayan venido con un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios y no al hombre. Antes que nada, nomás decirle que yo no me siento digno de estar aquí enfrente. En realidad, alguien que ha estado mal, en realidad no me siento digno de estar aquí parado. Creo que hay hermanos que están sentados aquí al lado que merecen, creo que, estar aquí más que yo. En realidad yo no me siento nada digno, pero es un privilegio estar aquí, compartir la palabra de Dios con ustedes. Dios es el que nos hace dignos, no el hombre. Vamos a leer nuevamente el versículo 9 de Salmo 145, 9. Dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Vamos a orar nuevamente. Señor mi Dios, te damos las gracias, Padre, por permitirnos, Señor, reunirnos, Señor. Te pido perdón, Padre, por mis faltas, Señor. Ciertamente no me siento digno de estar aquí parado, Señor. Ayúdame, Señor, a exponer tu palabra, Señor, que no hable yo, Señor, seas tú, Señor, a través de mí, Padre. Ayúdame, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido. Amén. Algo que yo aprendí en este tema que yo andaba estudiando, al estudiar esto de la misericordia de Dios, va a ser nuestro tema de hoy. Me puse a ver mi vida anterior, de lo que yo vivía antes de venir a Cristo. Y algo que pude darme cuenta, y siempre lo comparto con mi esposa, que yo en realidad ya no estuviera vivo si no fuera por la misericordia de Dios, hermanos. Yo no estuviera yo aquí si no fuera por la misericordia de Dios.
con una vida desordenada, una vida perversa que yo llevaba. Siempre le comento a mi esposa diciéndole, ¿dónde estaríamos si no fuera por la misericordia de Dios que nos sacó de la vida aquella que llevábamos? Una vida llena de vicios, bueno, en mi caso, una vida llena de vicios, de drogas, de alcohol, de cantidad de vicios que uno traía. Y uno al darse cuenta en esto, al estudiar esto, pude darme cuenta de que nosotros no seríamos nada ni nadie si no fuera por la misericordia de Dios, hermanos. En realidad, a veces muchos nos enaltecemos diciendo, oh, ya predico, ya soy ujier, tengo un cargo en la iglesia, estoy en el sonido, nadie puede hacer lo que yo hago en el sonido, o lo que tú estés haciendo, hermano. Soy maestro de escuela dominical, dirijo el coro. A veces nos enaltecemos, pero nos olvidamos que si no fuera por la misericordia de Dios, hermanos, nadie estuviera aquí, hermano. En realidad, todos de alguna manera tenemos un pasado terrible, un pasado donde podemos recordar y decir, Señor, gracias por la misericordia tuya. Hoy vamos a ver sobre la misericordia de Dios, que es en realidad. Vamos a Romanos, acompáñame un versículo. Romanos, muchos lo conocen. Romanos 6:23. La palabra de Dios nos dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Cuando una persona normalmente ora, siempre menciona la palabra misericordia, ¿verdad? Porque uno sin misericordia, uno no puede entrar en el trono de gracia. Uno no puede entrar a hablar con Dios sin misericordia. Y aquí la palabra de Dios nos dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. ¿Usted no se ha preguntado alguna vez de que si la paga del pecado es muerte, ¿por qué usted y yo seguimos con vida? O sea, ¿será Dios un Dios injusto o un Dios justo? Si la paga del pecado es muerte. Entonces, y nosotros que hemos cometido cantidad de pecados en nuestra vida pasada, ¿cuál sería nuestra penalización? Sería la muerte, ¿verdad? Aquí en el versículo de Romanos nos enseña la paga del pecado es muerte. Por eso hay muchas personas que dicen, no, la Biblia se contradice. La paga del pecado es muerte, entonces no tengo salvación. Y muchos se basan en muchas cosas para decir de que no, entonces Dios no es un Dios justo. Muchos dicen ello. Pero no terminan de leer el versículo, ¿verdad? Ahí mismo en Romanos. Ya me perdí. Dice, la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En cada país existen leyes que debemos cumplir. Leyes tanto aquí en Estados Unidos, México o de donde tú seas. Existen leyes que debemos cumplir, leyes humanas. Cuando alguien infringe la ley, ¿qué pasa? Tiene que pagar cierta penalización. Ya sea muchos pagamos económicamente, aquí les ha pasado a muchos. Exceso de velocidad, los para la policía, pagan, o se pasan un stop, igual, ¿verdad? En ciertos países nada más se paga económicamente o depende del delito que cometas. En otra forma de pagar una penalización es servicio social, es
te dan ciertas horas de trabajo donde tú puedes trabajar gratuitamente, no te pagan, tú trabajas para la comunidad y no te pagan, tú trabajas gratuito. El otro caso es la prisión. Cuando infringes la ley, depende de lo que hayas cometido, te meten a la cárcel, te dan cierto tiempo de cárcel. En otros países existe la pena de muerte. Se me olvidó el nombre del país que tenía. Que ahí por adulterio, si cometes adulterio, automáticamente te dan la pena de muerte por adulterio. Aquí no es el caso, sino ya ni estaríamos con vida. En ciertos países el adulterio es pena de muerte. En Islam la apostasía, si tú adoras otro Dios que no es el Dios de ellos, te dan la pena de muerte también. O sea, hay varios países donde la pena de muerte es algo. Ahora, si lo ponemos espiritualmente, el pecado es una ofensa para Dios y su ley. El pecado, cada vez que usted y yo cometemos pecado, ofendemos a Dios. Entonces, ¿cuál sería la penalización nuestra? Como vimos en Romanos 6:23, sería la muerte. La penalización nuestra sería la muerte. Entonces, usted dijera, entonces, ¿por qué estoy con vida? Ahí es donde entra Dios. Ahí donde entra Dios y su misericordia. A pesar de que nosotros cometimos tanto pecado, tantas barbaridades en nuestra vida pasada, Dios estaba con los brazos abiertos esperándonos y teniendo misericordia de nosotros. Él estaba esperando a que diéramos un paso, el paso del arrepentimiento, para una sola razón: no pagar con nuestras vidas el pecado que nosotros cometimos. Pero para que esto hiciera efecto, Cristo murió en la cruz por nosotros, y su sangre que nos limpia de todo pecado, es el que pagó nuestra penalización. Jesucristo murió en la cruz, su sangre fue derramado, fue la razón por la que nosotros aún seguimos con vida. Es la razón por la que usted y yo hoy estamos aquí, con una seguridad de que vamos a llegar al cielo, una seguridad de que nosotros tenemos vida. Entonces usted dirá, entonces Jesús, Dios, ¿por qué nos perdonó? ¿Por qué nos dio misericordia después de lo malo que éramos, de lo perverso? Acompáñenme a Miqueas. Ahí le voy a dar una razón por la que usted y yo Miqueas 7. Miqueas 7:18 dice, palabra de Dios nos dice: 7:18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no returbó para siempre su enojo? Porque ¿qué, hermanos? Porque se deleita en misericordia. Por una de las razones que usted y yo todavía seguimos aquí, porque Dios se deleita en misericordia. ¿Cómo podemos entender que Dios se deleita en misericordia a pesar de tanta maldad que nosotros cometamos, a pesar de que aún teniendo a Cristo en nuestros corazones le fallamos a Dios, llegamos tarde, no le tenemos respeto donde nos congregamos, le llegamos tarde, no venimos a las actividades,
cuando tenemos convivio no venimos o venimos con actitudes, aún teniendo a Cristo en nuestro corazón, Cristo se deleita en misericordia. Por esas mismas razones nosotros no somos consumidos. Por esas razones aún usted y yo seguimos aquí. ¿Por qué? Porque Dios se deleita en misericordia. No es por lo que usted hace o por lo que hago yo. Nada de eso. Dios se deleita en misericordia. Aquí es donde podemos decir, qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios conmigo. A pesar de mi falta de entrega, a pesar de mi falta de congregación, de congregarme, de amar, de perdonar, aún así Dios se deleita en misericordia. Aún a pesar de todo aquello que usted y yo hagamos, Dios sigue deleitándose en misericordia. Ahora vamos a entrar al primer punto. Solo traigo 2 puntos, así que ponen atención, nos vamos temprano. ¿De qué manera Dios nos muestra su misericordia? Acompáñenme a Tito. Tito, capítulo 3, versículo 5. Palabra de Dios nos dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Volvamos a leer: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Como mencioné empezando la predicación, dije que Dios espera un paso que nosotros hagamos, un paso del arrepentimiento. Dios está preocupado de la manera de que Dios nos muestra su misericordia, es por la salvación de nuestras almas. Dios se preocupa de una manera para que nuestras almas sean salvas. Y Él se sigue preocupando por las personas de allá afuera. Esa preocupación de Dios para que todos vengan al arrepentimiento no se acaba. Aún sigue. Y dice, nos salvó no por obras que nosotros hayamos hecho o por lo que tú hiciste. No, yo vine a Dios y hice, por esto es que Dios me ha salvado a mí. Quítate eso de la cabeza, hermano, si usted está pensando eso. No, yo hago esto, por eso soy salvo. Quítese eso de la cabeza. Usted no puede hacer nada para ser salvo. Es por la misericordia de Dios que usted y yo estamos aquí. Quítese ya toda esa vanagloria de la cabeza. Oh, que yo hago esto, que yo soy aquello. Nadie puede hacer lo que yo hago. Si usted piensa así, hermano, quítese eso de la cabeza y piense y reaccione y diga, yo no sería esto sin la misericordia de Dios. Yo no sería nadie sin la misericordia de Dios. La salvación de nuestras almas. Dios se preocupa por la salvación de nuestras almas. ¿Cómo? Muriendo en la cruz. De ninguna otra manera Él se preocupó por nuestras almas. Él hizo un sacrificio perfecto, un sacrificio que nadie puede hacer. En la actualidad mucha gente hace sacrificios, se despoja de ciertas cosas. Me despojo de mi familia. Si mi familia no me quiere, pues está bien. Se despojan de ciertas cosas o materiales aún, de dinero. No, pues de dinero es algo que nadie se quiere despojar, ¿verdad? Normalmente es duro para que alguien se despoje de cosas materiales. Pero a veces hay personas que lo hacen. Se despojan y dicen, por esto soy salvo. Me he despojado de muchas cosas y soy salvo. No, hermano.
usted no es salvo si no fuera por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Misericordia, misericordia. De la otra manera que Dios nos muestra su misericordia, acompáñeme a Nehemías. Nehemías nos dice de la manera de que Dios nos muestra su misericordia. Perdón, no lo encuentro. Perdón, hermano, los nervios me andan traicionando. Nehemías 9, capítulo 9, versículo 17. Palabra de Dios nos dice: no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero, vamos a leer esta última parte, dice: pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. En este pasaje podemos ver que Esdras está confesando los pecados del pueblo de Israel a Dios. Dice: tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Como dije, aún después de haber recibido a Cristo, aún después de haber aceptado, usted y yo vamos a fallar. Ciertamente vamos a fallar. Pero muchos se quedan en ese error que cometieron. Se quedan ahí. Oh, cometí tal error, y no se vuelven a levantar. Yo creo que Dios me perdone. No creo que Dios me pueda perdonar de lo que yo hice. Hermano, como vuelvo y digo, si no fuera por la misericordia de Dios, usted y yo no estuviéramos aquí. Aún esa misericordia sigue activo, hermano. Aún esa misericordia aún tiene el poder para perdonarnos de cualquier pecado que usted y yo cometamos. Aún esa misericordia tiene la capacidad, aún tú ya haber aceptado a Cristo y tú haber caído. Una cosa es caer y otra cosa es practicar. Déjame decir eso, porque el que cayó por error, una equivocación. Otra cosa es que practiques el pecado, es otra cosa, que lo hagas constantemente, deliberadamente. Ahí debes tú pensar si en realidad tienes a Cristo en tu corazón. Si en realidad tienes a Cristo en tu corazón, tú no vas a practicar el pecado. Pero si lo tienes, ciertamente vamos a caer. Vamos a caer, pero no es justificación para quedarnos en ello. La misericordia de Dios ahí es donde trabaja. Caigo y vengo y digo a Dios: ¿y qué hace Dios? Te tengo misericordia. La misericordia sigue aún activo, no se queda ahí. Él nos perdonó. Vamos a ver esto de la confesión de los pecados, de esto. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Israel lo sacaron de la tierra de Egipto, de la esclavitud. ¿Qué hizo? En el desierto hizo un becerro de oro, diciendo que era Jehová. Aún así Dios lo perdonó. Apostasía. Dios los perdonó. Dios tuvo misericordia aún para ellos. Siguieron. Aún ahí siguieron murmurando en todo el camino, en los 40 años del desierto.
siguieron murmurando. Dios aún tuvo misericordia todo ese tiempo hasta la fecha. Dios tiene misericordia de las personas. Hasta la fecha Dios tiene misericordia de toda esa maldad que está afuera, toda esa maldad que hay, que ya lo están haciendo como algo válido, como se me va la palabra, algo legal. Ya el pecado lo están haciendo legal afuera. Ya no es nada como que practico esto, pero pues es solo yo. Ahora ya es algo que lo hacen legal. Las leyes ya le están dando todo el derecho para que lo practiquen y nadie se oponga. Todo eso. Pero aún Dios tiene misericordia aún de aquellas personas. Ciertamente niegan a Dios, ciertamente hasta usan porciones bíblicas para practicar su pecado. Pero aún Dios dice, aún les tengo misericordia. Aún yo les tengo misericordia. Dios aún les tiene misericordia. Por eso aún Dios, Jesucristo no ha regresado aún. Porque aún tiene misericordia de todas aquellas personas. Aún Dios tiene ese amor por aquellas personas que no han venido a Él. Ahora, de la manera que Dios nos muestra su misericordia, ya vimos por la salvación de nuestras almas, por el perdón. Ahora vamos a ver otro versículo que es Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 5:45. La palabra de Dios dice: para que seáis hijos y vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dice, que hace llover sobre buenos y malos. Esa es la misericordia de Dios, hermano. Aún no importando de aquellas personas que niegan a Dios, que blasfeman en contra de Dios, aún Él hace salir el sol para buenos y malos, hace llover para buenos y malos. Eso es la misericordia de Dios, hermano. Aún de tanta maldad, hermano, Dios les da provisión a aquellas personas. Dios les provee aún de tanta maldad, y tanto a esas personas le da provisión, ¿cuánto más a nosotros? Eso es el amor de Dios. El sol se requiere para calentar, la lluvia se requiere para que todo tipo de animal sacie su sed. Tanto el sol y la lluvia se necesitan para los frutos de la tierra. Y también así para las personas. Tanto el sol y la lluvia son requeridos para proveerse. Dios es tan misericordioso con nosotros, hermano, que en realidad a veces, vuelvo y digo, estudiando esto, yo a veces digo que tan misericordioso ha sido Dios conmigo que pienso que a veces ni la merezco por la desobediencia que he tenido delante de Dios. Tal vez irreverencia he tenido, que me pide algo que yo haga y a veces lo hago con actitud o lo hago con algo que en realidad, hermanos, es tiempo de pensar de que si no fuera por Dios nosotros no estuviéramos aquí, hermano. Si no fuera por la misericordia de Dios, usted y yo ni estuviéramos, varios de nosotros yo creo que ni tuvieran sus hijos viéndolos crecer. De la otra manera de que Dios nos muestra su misericordia es, regresemos a Nehemías.
Ahí mismo en el capítulo 9, en el versículo 31, palabra de Dios dice: mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Verso que habla de la clemencia de Dios, de la misericordia. También acompáñenme a Salmos 103. Salmo 103, versículo 13. Dice un fuerte amén cuando lo tengan. Vamos a leer. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios se compadece de nosotros, hermano. De la forma, de la manera que Dios muestra su misericordia es teniendo compasión. ¿Por qué compasión? Porque Él conoce nuestra condición. Él conoce que nuestra condición humana, que nuestra naturaleza es mala. Toda persona desde pequeño, desde un niño pequeñito, empieza a hacer lo malo desde muy pequeño, a desobedecer a los padres, a hacer sus berrinchitos. Ves a un niño pequeño llorar por su leche, está haciendo berrinche, quiere su comida. Hasta los niños ya grandecitos aún lloran por sus cosas que quieren. Nuestra naturaleza es mala, es pecaminosa. Por eso Dios tiene compasión de nosotros, porque Él conoce nuestra condición. Él sabe de que nosotros somos débiles en realidad. Pero ahí es donde entra la misericordia de Dios. Sé que vas a fallarme, sé que vas a no obedecerme en todo lo que yo te pido, pero aún te tengo misericordia. Aún estoy aquí para ti. Ahí es donde entra la misericordia de Dios, teniéndonos compasión. Vamos al otro versículo, que es Job. Y este es algo que a nosotros no nos gusta, a muchos. Job, sobre la corrección. Job 5, capítulo 5. Por si alguna duda tenía de que Dios no castiga, aquí lo va a ver, lo va a leer. Job 5, 17. Palabra de Dios dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Corrección es algo que a muchos no nos gusta. Cuando se nos dice algo que estamos haciendo mal, se nos corrige, no nos gusta. Cuando el pastor nos corrige, ¿verdad? Nos dice: hermano, eso no seas así. No nos gusta, nos enojamos. Decimos: ¿usted quién es? Como que usted todo el tiempo hace todas las cosas bien o algo así. Empiezan a imaginarse cosas en la cabeza, a decir tantas barbaridades en la cabeza. Pero el versículo nos dice algo muy importante. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección, hermano. No va a bajar un ángel y te va a corregir, hermano. No va a bajar alguien del cielo y te va a decir: esto no lo debes hacer. No, hermano. La corrección de Dios viene a través del hombre de Dios, ya sea a través de tu hermano, de tu pastor. A veces la corrección viene a través de tu esposa, hermano. A veces menospreciamos a las esposas.
Esposa, la corrección viene de tu esposo. ¿Ves? La corrección viene de los seres humanos que tienen a Cristo, ¿verdad? Pero es algo que a nosotros no nos gusta. Pero es algo que Dios dice. Porque si Dios te corrigiera personalmente, hermano, no estarías tú aquí. Si Dios te corrigiera en realidad, te bajara un ángel en realidad y te dijera, sacara como le hizo al profeta que le sacó, que iba con su burrito y sacó la espada desenvainada. ¿Balaam? ¿Cómo? ¿Balaam? Balaam, exacto, sí, se me va el nombre. Imagínate que un ángel bajara y te hiciera lo mismo. ¿Qué harías tú, hermano? ¿Verá que dijeras, oh, sí, hago lo que tú digas por salvar tu vida? Por salvar tu vida, tú en ese instante harías lo que ese ángel te dijera. Pero ¿por qué no hacemos lo mismo con nuestro pastor? ¿Por qué no aceptar las correcciones de nuestro pastor, de nuestros hermanos, aún de los pequeñitos? A veces los niños son los que nos dicen, ay papá, vamos a la iglesia, o esto está mal, papá, y ay niño, ¿tú qué sabes? Estás muy niño todavía. A veces los niños te corrigen, hermano. Ahí en la clase a veces los niños me hacen ver muchas cosas, hermano, que a veces uno piensa que uno sabe mucho, pero en realidad a veces los niños son más inteligentes que uno. En realidad, hermano. Que te pongas a pensar y escuches la voz de tus niños también. Tú dirás, no, ya soy maestro de escuela dominical, no, yo ya llevo tiempo en la iglesia, yo ya sé qué van a saber los niños. Ten cuidado con lo que dices, hermano. Ten cuidado. Ahí es donde se muestra la misericordia de Dios, la corrección. Dios aún nos tiene tanta misericordia que nos corrige. Porque si Dios no nos corrigiera, hermano, ¿dónde estaríamos tú y yo? Le aseguro que muchos de nosotros no estuviéramos aquí. Eso se los puedo asegurar. Si Dios no nos corrigiera a través del hombre de Dios, muchos de nosotros no estuviéramos aquí. Muchos de nosotros ni yo me imaginaba estar aquí parado un día. Fue por el hombre de Dios que me animó, no me obligó, que es algo claro, me animó para aprender. No es nada malo cuando el pastor te dice, hermano, venga a la escuela dominical, venga a los servicios, venga, aprende. Y nosotros no le hacemos caso. Le decimos, no, todo el tiempo nos quieren en la iglesia. No, hermano, es para su bien, es para que usted aprenda. ¿Usted cree que cada vez que algún hermano esté parado aquí o esté dando alguna clase o estudio, ya sea en su hogar, usted cree que es para la gloria de él? Es para la gloria de Dios, hermano. Cada varón que se para aquí, pienso que si no fuera por la misericordia de Dios, ni un versículo supiéramos. A duras penas sabemos los principios de Dios. Muchos apenas sabemos los principios de Dios. De ahí no pasamos. Teniendo la oportunidad de poder aprender, de poder crecer más espiritualmente, no lo hacemos. Pero aún así Dios dice, te tengo misericordia, te tengo paciencia. Amén. Vamos a ir al segundo punto, que es, ¿cuál debe ser nuestra actitud a tanta misericordia? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Si siguiéramos en la Biblia, hermanos, yo pienso que no terminaríamos hablando de la misericordia de Dios. Hay muchas cosas de lo que hablan de la misericordia de Dios, pero
¿Cuál sería nuestra actitud a tanta misericordia? ¿Cómo deberíamos actuar de ahora en adelante? Vamos a Oseas. Oseas, ¿saben dónde queda Oseas? Muchos no saben. Ahí se va a ver los que leen su Biblia. Oseas 6:6. Vamos a ver lo que Dios pide de nosotros, lo que Dios quiere de nosotros. Oseas 6:6 dice, palabra de Dios, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Dice, porque misericordia quiero. Así como Dios nos ha mostrado tanta misericordia hacia nosotros, a pesar de tanta maldad que nosotros cometamos, Dios nos tuvo misericordia, hermanos. Dios tuvo misericordia a pesar de tanta perversidad. Dios quiere que tanto usted y yo demostremos de la misma manera misericordia. Así como Dios nos tuvo misericordia de nosotros, podamos tener misericordia de las personas. Empezando por tus hermanos de aquí adentro, teniendo misericordia unos a los otros. Debemos preferir la misericordia, el perdón, el amor, en vez de las rencillas, del enojo, de la envidia. En vez de todas esas cosas, prefiramos la misericordia. ¿Por qué? Porque Dios pide de nosotros misericordia. Porque misericordia quiero y no sacrificio. ¿De qué te sirve sacrificarte y no tienes misericordia hacia tu hermano? Ves pasar por dificultad a tu hermano y dices, no, hay que se las arregle como él pueda. No, hermano, eso no es misericordia. Si así hubiera hecho Dios con nosotros, hubiera dicho, no, pues que se las arregle como él pueda. No, hermano, Dios nos tuvo misericordia. Se preocupó por la salvación de nuestras almas, nos dio perdón, tuvo compasión de nosotros, nos dio provisión, nos corrige. De la misma manera nosotros debemos mostrar misericordia a nuestros hermanos. Dios es bueno con nosotros, hermano, y Él nos pide que mostremos misericordia a nuestro prójimo, a tu hermano. A veces hemos quedado debiendo mucha misericordia a muchos de nosotros. Te piden algo, a veces ni gratis lo quieres hacer. Hermano, ¿me puedes hacer un favor? No, no puedo. Sabiendo que sí puedes y no quieres. Hermano, ¿puede hacer esto? No tengo tiempo, estoy ocupado. Eso no es misericordia, hermano. Misericordia es poder. Sí, hermano, yo puedo. Acompáñenme a Proverbios. Libro de Proverbios 28. Proverbios 28, 13. Palabra de Dios dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios quiere que nosotros demos misericordia. Palabra de Dios dice, el que encubre sus pecados. Pero ¿cómo va usted a alcanzar misericordia si hay pecado escondido en usted? La parte última del versículo dice, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. A veces hablamos de la misericordia de Dios, del amor de Dios a otras personas diciendo, no, Dios te ama, Dios esto.
Pero a veces hay cosas que nosotros tenemos en el corazón aún, no confesado, guardado en el corazón. ¿Cómo usted puede hablar de la misericordia de Dios teniendo algo en el corazón? ¿Cómo nosotros podemos hablar del amor o de la misericordia de Dios teniendo algo en nuestro corazón? No tendría sentido hablar de ello. Si usted tiene algo contra su hermano, ¿cómo usted puede hablar de la misericordia de Dios? Si usted tiene algo contra su hermano o hermana, no puede hacer eso si usted tiene algo en el corazón. Porque dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Por eso ves a muchos que no prosperan, tienen algo en el corazón, no crecen espiritualmente. No los ves. En vez de asistir más, dejan de asistir. En vez de crecer, de venir, convivir más, los convivios, no vienen. ¿Por qué? Se lo dejo a su cuenta, hermano. Piénselo. ¿Por qué no participo? ¿Por qué no hago esto? Es para que lo medite, hermano. Si quiere alcanzar misericordia, debe confesar. Si tiene algo en el corazón, debe confesarlo. Debe apartarse de aquello que tal vez lo está alejando. Y así, de esa manera, dice Dios, de esta manera, no lo digo yo, dice Dios que nosotros alcanzaremos misericordia. De esta manera, apartándonos y confesando, nosotros alcanzaremos misericordia. De esta manera. Ahora acompáñenme a Hebreos. Hebreos 10. Diez 29. Palabra de Dios nos dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? No debemos jugar con la misericordia de Dios. Personas que juegan con la misericordia de Dios, hoy soy salvo, mañana no. Hoy sí participo, hoy sí, por la misericordia de Dios, hoy soy en la iglesia y solo hoy. A rato también nos congregamos. Miércoles, las mujeres los martes. Por la misericordia de Dios tenemos tanto que agradecer a Dios, tanto que decirle: Señor, gracias por tu misericordia. Si no fuera por tu misericordia, yo no tuviera esto. Es tiempo de cambiar nuestra mentalidad y decir: Señor, gracias por tu misericordia, pero que en realidad lo digas de corazón. En realidad lo digas: Señor, gracias por las misericordias tuyas. No debemos jugar con la misericordia de Dios. Si jugáramos con la misericordia de Dios, la Biblia aquí en el versículo nos dice, sería como pisotear la sangre de Cristo. Sería como decir: tu sacrificio fue en vano. Pisotear la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Decir: no tiene ni un efecto en mi vida. Eso es jugar con la misericordia de Dios. No debemos jugar con la misericordia de Dios. Es algo serio, hermano. O cuando usted, hermano, sus jóvenes, cuando juegan con la misericordia de Dios, incúlqueles a no jugar con la misericordia de Dios. Demuéstreles que esto es algo serio, hermano. Demuéstreles, dígales que es algo que en realidad
Es algo importante para usted, para su vida, primeramente. Porque si ellos ven que esto no es importante para usted, tampoco va a ser importante para ellos. ¿Cómo usted puede decirle, lleva tu Biblia a la iglesia cuando no te ven traer tu Biblia? Muchachos de ahora, yo los he visto, prefieren traer el teléfono y no la Biblia en la mano. Se le olvida la Biblia en casa y no traen la Biblia, pero sí traen el teléfono. Eso es lo que nosotros le estamos inculcando a los niños, a nuestros chavos. No, la Biblia la tengo en el teléfono. No, hermano. La Biblia en papel es donde nosotros, en el teléfono, no estás seguro si ellos están en la Biblia en realidad. Demuéstreles que la palabra de Dios, la misericordia de Dios que nos muestra en la Biblia es importante para usted. Entonces ellos van a entender, es importante para mi padre, va a ser importante para mí también. Vuelvo, digo, ahí en la clase hay muchos niños que me dan tremenda enseñanza a veces, que a veces yo digo, wow. Y uno se puede dar cuenta, hermano, de los padres que estudian con sus hijos. Uno se puede dar cuenta ahí en la clase con los niños de los padres que estudian con sus hijos. Y también uno se da cuenta de los padres que no estudian con sus hijos. Llegan como sin nada ahí, sin respeto, como que no me interesa. Así llegan. Y hay niños que llegan como, no, mi papi me estudió conmigo, esto es lo que aprende mi mami. Qué bendición escuchar eso, que hay padres que sí se preocupan por sus hijos. ¿Y los demás? Creo que el hermano Noé, tanto yo creo que nos hemos fijado en ello. Nos damos cuenta de los padres que estudian con sus hijos, que le dan importancia a sus hijos. Dios te ha dado unos hijos, hermano. Por la misericordia de Dios, Dios te los ha dado. Debes aprovecharlos, hermano. Ahora es cuando ellos puedes meterle toda la palabra, porque ya siendo adultos no vas a poder. Ya siendo ya de 17, 18 años para arriba, ya no vas a poder. Ahorita que están pequeños, hermano, tú los debes inculcar. Pero aún Dios dice, les tengo misericordia. Son malos padres, pero les tengo misericordia. Es broma, no se crean. Son buenos padres. Pero aún así Dios nos tiene misericordia, hermanos. Aún a pesar de nuestras faltas, de nuestras fallas, Dios sigue aún teniendo misericordia de nosotros. ¿No es esto grandioso? ¿No es esto grandioso de nuestro Dios, hermanos? ¿Es algo precioso de nuestro Dios? Que aún de que nosotros fallamos, aún de que nosotros seamos desobedientes, Dios nos sigue teniendo misericordia. Dios nos sigue diciendo, aún te tengo misericordia. Aún te tengo esa misericordia que tanto tuve muchos años con el pueblo de Israel, también lo tengo contigo. Aún lo tengo contigo. Y yo creo que es tiempo de actuar diferente. Si Dios nos pide misericordia, debemos de dar misericordia. Debemos responder de la misma manera. Yo creo que ya es tiempo de, primeramente, ver unos por los otros aquí, teniendo misericordia unos con otros. Entonces, si usted tiene misericordia aquí, primeramente, va a poder demostrar la misericordia allá afuera. Y si no lo tiene aquí, ¿cómo puede demostrar allá afuera? No creo que pueda. No creo que tenga el valor de decir, Dios tiene misericordia de mí y usted no mostramos misericordia acá adentro. Vuelvo y repito, esta prédica fue para mí, hermano. En realidad, estudiando esto, Dios me habló de una manera tremenda que
A veces digo que tanta misericordia Dios ha tenido de mí. Pero yo creo que es tiempo. Dios, la misericordia de Dios es algo eterno, es algo que va a perdurar siempre. La misericordia de Dios es verdadera. Los que no somos eternos somos nosotros. Estamos aquí por un cierto tiempo. Y por el tiempo que Dios nos permita estar aquí, debemos demostrar misericordia. Debemos de dar misericordia. Si usted no está seguro, un pequeño paréntesis, si usted no está seguro de lo que es la misericordia de Dios en su vida, hoy puede tomar una decisión muy importante. Yo creo que muchos hemos tomado decisiones en nuestras vidas, decisiones de comprar una casa, decisiones de hacer cosas. Pero la mejor decisión que usted puede tomar es aceptar a Cristo en su corazón, si usted no lo tiene, si no está seguro. Es una de las mejores decisiones que uno puede tomar. Y entonces es cuando va a poder experimentar la misericordia de Dios hacia nosotros. Mientras tanto, usted no va a poder. No va a poder si usted no tiene a Cristo en su corazón, no va a poder experimentar la misericordia de Dios. Si usted lo tiene, va a poder experimentar ello. Amén. Vamos a orar, hermanos. Eso es lo que traía. Si Dios le ha hablado, hermano, el altar va a estar abierto. Vamos a orar. Señor mi Dios, ante ti, Señor, primeramente, Padre. Gracias, Señor, a darte las gracias, Señor, por tanta misericordia que nos has tenido, Señor. Tanto amor, Señor, tanta paciencia que nos has tenido con nosotros, Padre. Hermanos, si usted no está seguro, hermanos, si usted no ha probado la misericordia de nuestro Dios, ¿por qué no tomar esa decisión, hermano? ¿Por qué no decir, Señor, has tenido tanta misericordia de mí, te he renegado varias veces, he desobedecido, no he actuado de una buena manera, Señor? Aún que me prohíbes, aún que me das provisión, tienes compasión de mí, yo no he respondido de la manera correcta. Señor, quiero conocer de tu misericordia. Hoy es tiempo de que usted pueda conocer de la misericordia de Dios. Usted no está seguro si usted va a vivir mañana o al rato. La palabra de Dios dice que hoy es el día de salvación. ¿Por qué dejar mañana lo que usted puede hacer hoy? Si usted no está seguro, hermano, de dónde va a ir su alma, hoy es un día bueno para que usted pueda venir a los pies de Cristo. Si hay alguien aquí que no está seguro que cuando muera dónde va a ir su alma, puede levantar su mano indicando, yo no estoy seguro. Quisiera que alguien me enseñara con la Biblia. Quisiera que alguien me dijera, yo no estoy seguro de dónde iría mi alma. Quiero conocer de la misericordia de Dios. Puede indicarme levantando su mano. No es así, gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por permitirme, Señor. Ciertamente no soy digno de estar aquí, Señor. No soy alguien que ha fallado, Señor, alguien que ha cometido muchos errores, Señor.
Te pido perdón, Padre. Y te pido, Señor, que tú seas con mis hermanos, Señor. Señor, que tú hayas tocado sus corazones, Señor, que tú les hayas hablado, Señor, lo que yo no pude expresar, Señor. También te estoy falto, Señor. Ayúdame, Señor, a poder aprender más, Señor, a conocer más de ti, Señor. A cada día, Señor, dar una mejor enseñanza, Señor, para tu gloria, Padre. Te damos las gracias, Señor. Te pedimos que estés con nosotros, Señor, y que tus misericordias, Señor, esté siempre con nosotros, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.